hoy día el título de la enseñanza de la charla que estamos dando es la importancia o la trampa de la impaciencia. Cambié el título, por eso me equivoqué un poco. La trampa de la impaciencia. La trampa de la impaciencia. Vemos en la Biblia que hay muchas historias, tanto en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, que tienen justo eso, lecciones prácticas para nuestras vidas. Pero por eso es importante leer la Biblia. Si no has traído una Biblia hoy día, queremos que levantes la mano para que podamos prestarte una Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia para seguir con nosotros? Hay unas personas. A ver, levanta la mano arriba para que puedan verte. Aquí en la primera y segunda fila también. Muy bien, gracias Lidia. Aquí también creo que no. Joaquín está mirando sus dedos nada más. Ok. Lo lindo de leer la Biblia constantemente y leerlo en orden es que poco a poco vas dándote cuenta que hay historias parecidas pero que forman contrastes. Contrastes que te dan la oportunidad o de ser como un personaje o ser como otro personaje en la Biblia. Y hoy día voy a empezar con el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 6, los primeros 2 versículos. En el libro de los Jueces vemos que Dios levanta diferentes líderes que se llaman jueces. Y normalmente Dios usa a esas personas para que el pueblo de Dios pueda ser rescatado de los enemigos, cuando el pueblo de Dios había caído en desobediencia. Vemos aquí en Jueces que nos va a hablar de un hombre que se llama Gedeón. Pero primero vamos a orar. Gracias Jesús por darnos este tiempo juntos. Gracias por permitirnos leer la Biblia y aprender más de ti y aprender de nosotros mismos quizás también. Y pido que nos quites cualquier distracción, que nos ayudes hoy día a captar lo que tú tienes para cada uno de nosotros como personas. Y te lo pido y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jueces, el Antiguo Testamento, capítulo 6, los primeros 2 versículos, donde dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Otro pueblo, los madianitas. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. O sea, ellos viviendo en su propio pueblo tenían que esconderse de los enemigos, porque los enemigos siempre los estaba atacando. Y para continuar con la historia, no lo vamos a leer porque son varios capítulos, pero Dios levanta a un hombre, Gedeón. Y Gedeón, al inicio, cuando Dios te llama, Gedeón, su reacción es: yo no puedo. Pero poco a poco, mientras Dios va mostrándole a Gedeón su plan, y mientras Dios va confirmando el plan que tiene para Gedeón y para su pueblo, Gedeón va creciendo en su confianza en Dios. Va entendiendo qué es lo que Dios quiere que él haga. Y cuando convoca a un ejército para luchar en contra de los madianitas, los enemigos, empieza con un gran número de soldados. La gente está entusiasmada. Y pasando un poco de tiempo, Dios reduce el número de las personas que van a luchar con Gedeón, que si antes eran miles, terminan siendo 300 soldados nada más. En contra de los madianitas y sus amigos, quieren miles de miles. Y Dios lo hizo a propósito, para que Dios recibiera la gloria. Pero me encanta porque Gedeón, en vez de decir: si es así, ya no voy contigo, Dios, ¿por qué no me das un ejército numeroso? No hace así, sino confía cada vez más en Dios.
Y no es así en nuestras vidas también, que muchas veces vemos que cuando empezamos a servir a Dios y pensamos que todo va a estar muy bien, poco a poco vamos perdiendo cosas, amistades. Dios nos permite estar en situaciones donde realmente sentimos que no hay esperanza, sentimos que algo anda mal, cuando supuestamente estamos incluso obedeciendo a Dios. Y eso es lo que Gedeón hubiese podido pensar. Pero Gedeón no termina así, sino logra una gran victoria luchando en contra de miles y miles de soldados de los enemigos, con 300 soldados, porque es lo que Dios quería. En Jueces capítulo 7, versículo 12, dice: los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Yo tengo en mi Biblia subrayada esa frase, como la arena a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia en orden y leemos la Biblia constantemente, vamos viendo que ciertas frases se repiten. Y esas frases realmente llegan a ser claves para nosotros para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, eso fue la introducción a la charla de hoy. Porque si seguimos en 1 Samuel capítulo 13, y vamos a agarrar el pasaje con el versículo 4 hoy día. 1 Samuel capítulo 13, versículo 4. En ese tiempo, Israel tenía a un rey que se llama Saúl. Saúl es rey no porque Dios lo quiso exactamente, sino porque el pueblo quería tener un rey como los demás pueblos tenían. Entonces Dios les da un hombre conforme a lo que ellos desean. Un hombre alto, muy fuerte, guapo, es elocuente, pero también tiene ciertos defectos. Porque si Gedeón va creciendo en su confianza en Dios cada vez más, vamos a ver que Saúl no crece en su fe, no crece en su confianza en Dios. Y Saúl no tiene que enfrentar a los madianitas, sino a otro pueblo que son los enemigos, que se llaman los filisteos. Dice aquí: todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Eso es interesante, porque si ustedes estaban aquí la semana pasada, vimos que el que atacó a la guarnición de los filisteos no fue Saúl, sino fue ¿quién? Jonatán, sí. Pero Saúl, al ver que su hijo estaba teniendo éxito, estaba tomando la iniciativa, quiere tomar el crédito por lo que su hijo está logrando. Si Gedeón en Jueces tuvo que enfrentar a los enemigos y todo el pueblo estaba esperando a ver lo que Gedeón haría, y ahora en 1 Samuel capítulo 13, cuando Saúl toca la trompeta o manda a tocar la trompeta, todo el pueblo también está a la expectativa. ¿Qué va a hacer Saúl? ¿Cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a liderar? ¿Cómo vamos a conseguir la victoria con Saúl? Y ahora el nombre el nombre Saúl es importante, porque significa deseado o buscado. Deseado o buscado. Y vemos que él fue deseado y buscado ¿por quién? Por el pueblo, por ellos. ¿Ok? Deseado o buscado. Israel había deseado y buscado a un rey para luchar justo en contra de sus enemigos. Y se presenta la oportunidad. Qué lindo, qué bueno que por fin tenemos un rey. Y ese rey es grande, es fuerte. Ellos pensaron que era preferible depender de un hombre en vez de depender de Dios. Y eso es su gran error del pueblo.
En el versículo 5, 1 Samuel capítulo 13, y el versículo 5 dice, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Hoy mira, hemos visto esa misma frase, ¿dónde? En Jueces, ¿verdad? La misma frase que nos está indicando que hay una lección, hay una comparación que podemos hacer aquí entre Gedeón y Saúl. Dice, avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y ahí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Otra vez, muy parecido a lo que vemos que estaba pasando en el tiempo de Gedeón en el libro de los Jueces. Dice, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. O sea, pasan al territorio de los enemigos en vez de quedarse con su propio pueblo. Y ahora, un buen contraste tiene muchas cosas en común que hacen notables las diferencias, ¿verdad? Y se dan cuenta aquí el contraste entre Gedeón y Saúl, ambos inseguros al inicio. Gedeón, cuando Dios se llama, dice o responde diciendo, pero Señor, creo que te equivocas, ¿ah? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Además, los enemigos son tan grandes. Ambos, tanto Gedeón y Saúl, en aprietos también. Cada vez hay menos soldados, cada vez hay menos recursos, cada vez los enemigos son más, cada vez son más potentes los enemigos también, y cada vez más cerca. La gente escondida también de los enemigos. Gedeón estaba escuchando a Dios y estaba creciendo en su fe, porque Gedeón estaba presente cuando Dios te está hablando, prestaba atención. En cambio, Saúl, ausente, aunque está físicamente donde debe estar, su mente está en otra. Y todo por cuestiones de fe o por la falta de fe. Y ahora, eso es sumamente importante, no solo porque es parte de la Biblia, sino porque se van a presentar y se presentan momentos en nuestras vidas cuando quizás no son enemigos que nos hacen escondernos en una cueva, pero sí son situaciones difíciles que tenemos que tenemos que enfrentar. Y son situaciones que o vamos a crecer en nuestra fe o vamos a terminar desanimados y cada vez más alejados de Dios. Dice aquí que Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Claro, ¿dónde está su rey? ¿Qué está haciendo Saúl en este momento? No anima a la gente, no inspira fe en ellos, no tiene ni siquiera un plan, porque no le importaba mucho lo que Dios había dicho antes. En capítulo 10, unos capítulos antes, vemos que el profeta Samuel había hablado con Saúl y dando el mensaje de Dios, le digo, Saúl, mientras tú estés con Dios, Dios te va a dar la victoria siempre. Y mientras que tú sigas al Señor, no tienes por qué preocuparte por nada. También le dio otras instrucciones que tenía que haber recordado. Pero eso es sumamente importante porque es una cosa ser llamado líder, es otra cosa liderar. ¿Se han dado cuenta que hay hombres, personas que llevan el título de líder, de gerente, de director?
y cumplen con su papel muy bien y la gente los respeta. Y caso contrario también hay otros que llevan el título, tienen el papel de líder, pero nadie los respeta. Y qué triste cuando tenemos líderes así, ¿no? Y en el caso de Saúl, como vemos en el pasaje anterior, Saúl no buscaba la gloria de Dios, sino buscaba su propia gloria. Buscaba el reconocimiento. Y como vemos en estos pasajes, lo que gobernaba en su vida de Saúl era la envidia, los celos, el orgullo. Y terminan realmente dominando su vida. Y por eso va a tomar decisiones basadas en cosas que no son. Va a cometer muchos errores. Y cuán importante, y lo vemos en la Biblia en muchos pasajes, lo importante que es siempre estar enfocados y determinados. Perseverar y seguir creciendo. Porque, escúchenme, eso es sumamente importante. ¿Están escuchando? Creo que yo entiendo, ¿no? Porque el día domingo a las 4 de la tarde hemos venido de almorzar, hace un poco de calor. Voy a traer un día una de esas armas con agua. Y los que se queden dormidos, escúchame. No hay espacio suficiente en mi corazón para que habite el propósito de Dios ahí y mi propia gloria. No hay espacio suficiente en mi corazón para que habite en mi corazón el amor a Dios y la envidia que les tengo a las otras personas. Lo que Dios tiene que ser es prioridad número 1 en mi vida. Y yo te pregunto, en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu ser, en lo práctico, si tú observas tu vida diaria, no domingo aquí, cuando estamos cantando, sino día lunes, día martes, día miércoles, las decisiones que tú tienes que tomar, lo que haces con tu tiempo, lo que haces con tus recursos, con tu dinero, etc. ¿Quién es primero? ¿Quién es lo más importante? En Mateo capítulo 6, el versículo 24, para darles un ejemplo, dice Cristo, no lo dice Brian, sino lo dice Jesús. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Un ratito quiero hablar a los padres de familia. Tu fe te va a mantener presente en tu familia cuando se presentan oportunidades para alejarte. Cuando sería mucho más fácil decir, me lavo las manos, me voy. Porque esta es una situación demasiado difícil. Es tu fe que te va a mantener ahí en momentos así. Amigo, padre de familia, otra vez, la falta de tu fe también te va a alejar de tu familia. No solo de alejarte de Dios, sino de tu familia. Han habido momentos en mi matrimonio, ya tengo 31 años casado. Sí, me casé cuando yo tenía 12 años de edad. No, no, ya tengo 64 años de edad y 31 años casado. Pero han habido momentos en mi matrimonio cuando tanto Betty y yo decíamos, si no fuera por Dios en medio y si no fuera por el hecho que sabemos que Dios nos está llamando a algo mayor, más grande, nos hubiésemos separado. Y quizás en mi caso también pensaba, pero si yo me voy, ¿quién va a preparar esa comida tan rica?
Pero hablando en serio, cuando se presentan los problemas, cuando se presentan las oportunidades para ser infiel a tu pareja, y no solo en la parte sexual, sino en otras áreas de tu vida, o tu fe te mantendrá firme y presente, o la falta de tu fe te va a dar la excusa para hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Y amigo, tu fe también te va a apoyar a enfrentar los problemas en la vida, y la falta de fe va a crear en ti más conflictos todavía y una falta de confianza en ti mismo. Porque cuando tú no estás muy bien con Dios, la gente te ataca duro a veces, ¿no? La gente te critica, la gente siempre te va a sembrar duda. Pero cuando tú sabes quién eres tú en Cristo, y tú sabes que Dios te ama tanto, y tú sabes que Dios te ha levantado para un propósito, un plan, cuando la gente te ataca, cuando la gente te critica, y cuando se presentan distracciones, desánimos, si tú no tienes una fe firme, tú vas a terminar no solo alejado de Dios, sino el enemigo, Satanás, está atrás de eso y te quiere destruir. Es lo que dice la Biblia. Y las consecuencias de alejarnos de Dios son terribles. Entonces debo poner empeño para que mi fe crezca. Honestamente, como yo creo que les he dicho, ustedes saben que algunos pensaban, bueno, vamos a volver al edificio en unas semanas cuando corrigen el problema ahí. Pero la intención nuestra no es volver al edificio anterior los domingos, porque la iglesia tiene que crecer. Pero lo que sí queremos hacer es usar el edificio ahí para clases durante de la semana, apoyarnos a seguir creciendo en la parte espiritual, en el conocimiento de la Biblia y cosas así. Pero ¿dónde voy con eso? Estamos aquí en ese colegio y creo que por un lado, yo tengo la culpa. ¿Saben por qué? Porque hace unos meses atrás, 6 meses quizás, un día yo estaba orando y dije, Señor, pon algo en mi vida para que mi fe tenga que crecer. ¿Y saben qué? Cuando tú oras así, Dios siempre te contesta. ¿Cuántas veces he orado así y siempre pasando poco tiempo se presenta una situación? Primera vez, los que ya tienen tiempo aquí en Coronilla van a recordarlo. La primera vez mi esposa, nosotros viviendo en los Estados Unidos, dejó de trabajar en un sitio, empezó un trabajo en otro lugar. Y por eso hubo unos meses cuando Betty no tenía seguro médico. Y ahí, si no tienes seguro médico, ir a un médico cuesta, pero un montón, ¿ah? Un montón. Y justo en ese tiempo, cuando Betty no tenía seguro médico, un día vuelvo a casa y Betty, después de yo haber orado, Señor, pon algo en mi vida para que mi fe crezca. Betty me dice, Brian, tengo noticias para ti. ¿Así? ¿Qué? Y yo al inicio, qué bacán. Y después, no tenés seguro médico. Hoy no. Ay, pero Señor, yo te pedí algo para que mi fe creciera. Gracias, Dios. Y después empezaron los problemas porque nació Marco. Mira. Ok. Los enemigos, los filisteos, cada vez están más cerca. Cada vez son más. Y cada vez más los israelitas se están escapando. Cada vez hay menos soldados israelitas. Y mira lo que pasa. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, la primera parte dice, ahí estuvo esperando 7 días Saúl, según el plazo indicado por Samuel, pero no llegaba. Samuel le había dicho a Saúl en el capítulo 10, baja luego a Gilgal antes que yo. Ahí me reuniré contigo
para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. ¿Saben qué parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia? No he dicho ser paciente, porque cuando llegas a cierta altura, a cierta edad, eres paciente sí o sí. Yo soy paciente de varios médicos. Pero no quiere decir que tengo paciencia. A veces Dios te hace esperar. Y mientras tú estás esperando, parece que la situación está cada vez peor. Y Dios lo hace con un propósito. Porque al tiempo que tú estás esperando, si tú realmente pones empeño, estás escuchando más la voz de Dios. Y mientras estás esperando, estás aprendiendo también. Siempre y cuando tú pones a Dios primero en tu vida. ¿Cuántas veces veo a hombres que me dicen algo así? Ay, Brian, no tengo chamba. No sé qué hacer, no tengo chamba. Y le digo a la persona, qué bueno, voy a orar por ti. Dios te va a dar chamba. Pero por mientras, tenemos ciertas cosas que podemos hacer en la iglesia juntos para servir al Señor. Ay, no, yo no voy. Y no es que quiero aprovechar de la persona, sino que la persona que no tiene chamba, si pone a Dios primero en su vida, ¿sabe que Dios va a ser fiel? Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba enseñando en el Instituto Bíblico de Calvary Chapel en Lima, cuando estaba en Lima. Y había un hombre, Mario Dávila, que no tenía chamba y no era jovencito. Y mi amigo John Bonner le dijo, Mario, en que no tienes trabajo, ¿por qué no te pones a estudiar en el Instituto Bíblico? Para que puedas aprovechar ese tiempo y crecer en tu fe. Y Mario Dávila lo hizo. Y no pasó mucho tiempo y Mario ya estaba trabajando con un buen trabajo. Y Dios ha sido fiel en su vida todos esos años. Es en momentos así cuando realmente te das cuenta si estás buscando a Dios primero o no. Cuando tú tienes que esperar y tú piensas que lo que estás esperando es urgente, es necesario. Y Dios te dice, te espero, te escucho, pero espérate. Porque esperar te da tiempo adicional. Esperar te ayuda a profundizar tu relación con Dios. También a veces terminas diciendo, Señor, ¿te escuché bien? Quizás estoy pidiendo algo equivocado y quieres cambiar mi petición. Y muchas veces cuando estoy esperando es cuando Dios me permite experimentar otras cosas más profundas y más lindas. Y aprendo a escuchar y clamar al Señor. Escuchen lo que dice Salmo 130, los versículos 5 al 6. Dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes lo que significa esperar en el Señor con toda tu alma? En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Entonces Saúl estaba esperando 7 días, casi. Pero el tiempo que él estaba esperando, en vez de revelar su fe, revela su falta de fe. Mira lo que dice el versículo 8, la segunda parte, 1 Samuel 13. Dice, como los soldados comenzaban a disbandarse, Saúl ordenó, tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto, algo que solo le correspondía al sacerdote hacer. Pero Saúl, en que está esperando y no llega Samuel, supuestamente adora,
Saúl hace lo que no le corresponde porque está desesperado, está impaciente. Y la impaciencia es una señal, un síntoma de una falta de confianza en Dios. Dice, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, ¿llegó quién? Llegó Samuel. Wow. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Versículo 11. Pero Samuel reclamó, ¿qué has hecho? Es una buena pregunta, ¿no? En casos así, en momentos así. Solo lo digo así porque está en la primera fila, Manuela. Manuela, ¿alguna vez Dios te ha preguntado, Manuela, ¿qué has hecho? En mi vida, muchas veces he hecho cosas apresuradas por falta de fe, estando en apuros, y termino escuchando la misma pregunta. Brian, ¿qué has hecho? ¿Estás esperando supuestamente en Dios por algo y estás desesperado en ese momento? Ay, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a llegar a mi vida esa flaca? Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado a Micmas, pensé. Eso es un gran problema, ¿no? Cuando empezamos a pensar en vez de consultar a Dios. Pensé, dice, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Qué contraste entre Gedeón, que su fe iba creciendo cada vez más, y Saúl, que su fe está cada vez peor. Se fueron los soldados y Gedeón siguió adelante con solo 300. Saúl, desesperado. Saúl hace algo que no le corresponde. Y aquí hay unas lecciones para nosotros, ¿no? Primero, la desobediencia de Saúl es reflejada en su impaciencia. Yo soy una persona que no tengo mucha paciencia. Bueno, otra forma de decirlo es que no confío mucho en Dios. Y mira lo que hace Saúl también. Llega Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa? Y pone pretextos, ¿no? Excusas. Lo que pasa es que tú tenías que haber llegado y no llegabas y por eso... ¿Eres una persona que pones pretextos siempre? ¿Eres una persona que siempre hay un motivo por el cual la otra persona tiene la culpa? ¿O es la misma situación? Es una falta de fe. Y eso a largo plazo vas a pagar la factura. También nos enseña lo peligroso que es sustituir los rituales y las apariencias por la verdadera sumisión a la voluntad de Dios. Bueno, mi fe no está creciendo mucho, pero aquí estoy todos los domingos sirviendo. Cuando llegue el momento de la prueba, el hecho que tú estés aquí sirviendo día domingo no te va a apoyar honestamente si no estás creciendo en tu fe. Y la otra cosa es que la autoridad de un líder tiene sus límites. Él tenía autoridad como rey, pero no como sacerdote. Y eso es también muy importante para nosotros. Y para dar un poco de propaganda, justo el martes va a salir otro podcast de teología picante, cuando vamos a hablar, entre otras cosas, de la autoridad que tiene y que no tiene un líder. Porque muchas veces, y peor en la iglesia cristiana, hay abuso de la autoridad que ejercen los pastores. ¿Ok? Pero en tu vida también, tengas cuidado, porque si no tienes fe, a veces vas a actuar con autoridad que Dios no te ha dado.
vas a actuar según lo que tú ves para poder salir de aprietos y vas a terminar peor. Versículo 8 también dice en la segunda parte, como los soldados comenzaban a dispendarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Él pensaba que por ser rey, que la gente tenía que hacer de caso, aun cuando él estaba en la desobediencia. Ok, entonces, versículo 13. Me gusta cómo habla Samuel. Es bien manso, bien tierno, bien cariñoso, ¿verdad? Mira lo que le dice: te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Y ahora, ¿alguien se acuerda lo que significa el nombre Saúl? Deseado y buscado, ¿verdad? Aquí vemos otro contraste, porque dice aquí: el Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón, y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hasta Geba de Benjamín. Y ahora, cuando preguntamos quizás, ¿y cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa eso? Felizmente no tenemos que adivinar, porque la misma Biblia nos da la respuesta. Hechos capítulo 13 y el versículo 22 es donde dice: tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. ¿Cómo está tu comprensión en cuanto a lo que es un hombre conforme al corazón de Dios? No significa que vas a ser un líder necesariamente. No significa que no lo vas a hacer tampoco. Se trata de una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa y toda cosa que Dios le pide. Ni nada más ni nada menos. Y por eso qué lindo que Dios os da a cada uno la oportunidad de ser una persona conforme al corazón de Dios. Y ahora, te pregunto entonces, según lo que hemos escuchado hoy día, la respuesta es personal. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas esta semana que viene? ¿Hay un cambio que tienes que hacer? ¿Hay algo que vienes haciendo que no es correcto porque estabas desesperado? ¿Tus prioridades han sido equivocadas? Dios realmente es primero cuando tú tienes que tomar decisiones. Y la segunda pregunta, si tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer esta semana, la segunda pregunta es: ¿qué es lo que vas a hacer para cumplirlo? O sea, tienes que tomar pasos, ¿verdad? Muchas veces. Dios mediante, en unas semanas, vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer con personas que tienen pocos recursos. Porque vamos a darnos cuenta al final del capítulo que los israelitas van a entrar a la guerra y no tienen armas. Pero también vamos a ver el por qué. Tengan en cuenta estas semanas, pensando en Semana Santa, etcétera, porque estamos haciendo unos cambios, como ya han visto, han escuchado, que Satanás te quiere quitar lo que Dios te quiere dar. No hablo necesariamente de recursos económicos, aunque puede ser también. Hablo de cosas sumamente importantes.
Y Dios nos quiere usar con o sin muchos recursos. Porque al final nuestro Dios es grande y poderoso. Y eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y ahora, Brian, ok, mi fe tiene que crecer. ¿Cómo lo hago? Es donde empezamos. Recibir, leo la Biblia y recibo lo que Dios me está diciendo. No lo leo solamente para cumplir. Después recuerdo lo que Dios me ha dicho. Después anoto lo que Dios me ha dicho para recordarlo bien y lo aplico. Y una cosa que es sumamente importante también es que la Biblia nos enseña que Dios nos ha creado como seres que nos gusta estar con otra gente. Cuando escuchamos a una persona que nos dice, me siento solo, me siento sola, nos da tristeza, ¿verdad? Porque entendemos que Dios nos ha creado como seres sociales. Y además que necesitamos el uno al otro para que podamos crecer bien. Y crecer en un ambiente saludable. Y por eso, meses antes de venir aquí, ya hablábamos entre los pastores de lo importante era para nosotros como iglesia, mientras vamos creciendo poco a poco, es enfatizar los grupos pequeños en casa, que se llaman grupos koinonia. Porque cuando tú pasas tiempo cada semana o cada 15 días con otros que también aman a Dios, con sus luchas, con sus dificultades, y ellos oran por ti, tú aprendes a orar por ellos y meditan en la Biblia todos juntos y empiezan también a servir juntos en equipo, es cuando tu fe va a empezar a crecer más. Porque vas a darte cuenta que tú no estás solo, que no solo tienes a Dios, sino que tienes otros hermanos en la fe que también tienen luchas como tú. Por eso si tu concepto es, no quiero participar porque no quiero ser un hipócrita, no quiero ser falso, no quiero ser falso. No es así. La semana pasada vi una persona aquí, fui a saludarla y justo había peleado con su esposo. Y no se dio cuenta que era yo que estaba tocando de así. Y volteé así. Y después me dice, Al final le digo, ¿sabes qué? Me animaste mucho. Porque me di cuenta que no soy el único. Que a veces también peleo con Betty. Y domingo más que todo. Y nadie nos condena por cosas así. Y si tú luchas otra, si tu lucha es más grande, mientras tú quieres crecer, y mientras tú estás dispuesta a cambiar, estamos para apoyarte. Y por eso también procuramos siempre mantener un ambiente lo más sano posible en los grupos pequeños. Porque un enfermo necesita un ambiente sano, ¿verdad? Y por eso yo te invito, mientras tú vas creciendo en tu fe, vas a ser muy útil en la vida de otros que también están pasando por luchas como tú ya has pasado. Segunda de Corintios habla de ese tema cuando dice que con el mismo consuelo que hemos recibido, podemos también dar consuelo a los demás. ¿Ok? Yo puedo testificar de eso, que uno de los podcasts que ha sido bien escuchado por muchas personas son los episodios cuando yo entrevisto a Betty. Y cuando Betty comparte su niñez y comparte sus traumas, comparte cuando abortó a un niña, y cómo Dios ha usado su podcast de Betty es increíble. Lo digo para animarles a pecar, no.
Lo digo para que sepan que cuando tú abres tu corazón y abres tu boca y compartes con los demás lo que ha sido tu lucha, Dios te va a usar. Porque la meta es no terminar como Saúl, envidioso, jactancioso, egoísta, sino terminar más como Gedeón, que su fe iba creciendo poco a poco. Y eso es nuestro anhelo, ¿verdad? ¿Cómo les parece? Les animo, con eso termino. Ya pueden venir los músicos, si me están escuchando. Otro paso de fe es cuando tú decides ya tomar tu decisión de seguir a Cristo. Y le dices, Jesús, necesito de ti. Y te pido perdón por mis pecados. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que me amas. Y ahora quiero aprender a amarte también. Quiero conocerte. Y cuando ya has tomado ese paso de fe, a buena hora, puedes ir a la playa con nosotros el día 27 de marzo. De abril, ya pasó marzo. ¿No? Y bautizarte en agua como testimonio de la obra que Dios está haciendo en ti. Si te gustaría conversar acerca de esos temas, de cómo entrego mi vida a Cristo, cómo recibo una vida nueva con Él, habla conmigo o con la persona que te invitó también. Y si te gustaría bautizarte en agua, habla conmigo también para que podamos programarlo. Lo bueno es que justo este mes no estamos cobrando para el bautismo. Claro que nunca cobramos. ¿Ok? Señor, gracias por lo que hemos visto hoy día en la Biblia. Gracias por tantos ejemplos buenos como Gedeón, aunque también empezó con sus luchas, y ejemplos negativos como Saúl. Y sabemos que es mejor terminar con una fe sólida, una fe que va creciendo cada vez más, en vez de terminar angustiados y tomando decisiones que no son porque estamos volviéndonos necios. Gracias porque eres el más sabio de la historia del universo. Eres el más misericordioso. Eres el más grande y más poderoso. Y por eso confiamos en ti, porque tus pensamientos son más altos y tus planes mejor. Ayúdanos esta semana, Señor, a ajustarnos, cambiar las cosas si sea necesario, para que nuestra fe pueda ser activa y creciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.